Bienvenidos a todos al taller. Este taller es parte de las jornadas, es el segundo taller, tercer taller que damos en esta semana de las jornadas, con la intención, en este caso, de problematizar el tercer eje de nuestras problemáticas a abordar sobre la interdisciplina, que tienen que ver con ciencia para qué y para quién, producción de conocimiento científico en América Latina. Y bueno, tenemos invitados de lujo, que me da mucha alegría presentar y coordinar, así que espero estar a la altura de la coordinación del panel. En el panel vamos a escuchar a Guillermo Folguera, que es biólogo, filósofo de la UBA e integrante investigador del CONICET, a Luciana Manildo, que es docente de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y además es integrante del equipo de salud colectiva y territorios en lucha, a Hernán Ubiña, parte del IEALC, en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y a Juan Baren, coordinador del GEL-GEMSAL del Instituto Gino Germani Fosco de la UBA, y además investigador de CONICET. Así que tenemos un panel súper destacado, que repito, me da muchísimo gusto poder coordinar, porque además de sentir mucho placer por el trabajo que hacen estos compañeros y compañeras, además tengo mucho respeto por su trabajo en la militancia política, así que por todos los lugares me da mucha alegría estar acá y coordinar esto. Así que un poco para que tengamos una idea general de cómo va a ser el taller, la intención es que más o menos puedan trabajar quienes van a hablar alrededor de 15 minutos. Yo les voy a ir señalando en el chat del Zoom cuando les estén quedando 5 minutos, 1 minuto, para que ustedes puedan ir reorganizando su exposición. Y a quienes están escuchando, ya sea por el YouTube o por también el chat del Zoom, yo voy a estar recopilando las preguntas desde el chat del Zoom, y presumo que Darío va a estar recopilando las preguntas que salgan en el canal de YouTube, así que vamos a tratar de hacer al final del panel una instancia de preguntas y respuestas, ¿sí? Así que, bueno, nada, en principio, no sé si tienen algún problema, eso no lo pregunté previamente, con el orden en el que estaban presentados. Si no, arrancamos con ese orden preestablecido, donde arrancaba Guillermo. ¿Les parece? ¿Seguimos con el orden preestablecido? Bien. Bueno, entonces le doy la presentación nuevamente a Guillermo Folguera, biólogo y filósofo de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, gracias Carla, gracias por la presentación, por la invitación, gracias también al resto de la organización, es un placer para mí hablar, y un montón de personas queridas y admiradas en el panel, así que muy linda oportunidad. Nada de lo que diga evidentemente tiene que ver con buscar exhaustividad, así que simplemente quiero que se comprendan los puntos que marcaré como especie de gatilladores para dar algunas de las aristas a estas preguntas generales en torno a qué rol están teniendo las ciencias y las tecnologías en el contexto actual, global, regional y local. Primero voy a arrancar con una cuestión que siempre es difícil generalizar, ¿no? Es difícil hablar. Las ciencias son algo demasiado diverso como para darle un rápido diagnóstico y estas aristas que voy a pretender, pero sí voy a partir en todo caso de una tesis en la cual, que más allá de ciertos voluntarismos y de personas que creo que en esta sala virtual representamos muchos de esos voluntarismos e intenciones, en general hoy las ciencias y las tecnologías, nos guste más o menos, son un brazo importantísimo del poder de turno.
Y esto lo digo del dolor, y lo digo de la contradicción que me significa ser parte de esa estructura general. Reitero, hay un montón de excepciones y por supuesto que no quiero herir susceptibilidades, pero no veo mayores contradicciones en las políticas institucionales dentro de las investigaciones de ciencia y tecnología, etc. Tensiones mayoritarias en ese punto, y en todo caso las contradicciones las tendré que ver o hacer algunas lecturas de otro orden. El otro punto fundamental tiene que ver con que voy a tomar acá una acepción que leí hace poquito y me gustó mucho de un pensador brasilero que se llama João Bernardo, y que él habla de Estado amplio. Él ya señala que no se puede hablar del Estado tradicional, moderno, por un lado porque no se vincula claramente con lo público, después, bueno, hay que discutir obviamente la historia del Estado moderno capitalista, en qué medida se vinculaba con lo público, pero él encuentra que en las variaciones actuales, el Estado, tal como lo conocemos, es una amalgama indiferenciable con un montón de empresas. A eso él llama Estado amplio, y que es eso lo que motoriza las políticas públicas. Y eso tiene varios elementos, de vuelta, no lo voy a presentar acá de manera exhaustiva, pero tiene que ver, por un lado, por ejemplo, cómo no podemos diferenciar el papel de Senasa con las empresas que le presentan su producto, no podemos diferenciar al INTA con la sociedad rural, y no podemos diferenciar YPF, si la fundación YPF o la empresa YPF se diferencia o no del sector financiero, que son accionistas a su vez de YPF. Se vuelve una amalgama muy difícil de marcar, y además, en cuanto a los objetivos, el Estado a su vez tiene como uno de sus objetivos prioritarios la acumulación del capital. Así que se vuelve una masa, y a mí me gustó esa cuestión de João Bernardo, y claro, es una masa en la cual las ciencias son una de las ramas de esa masa, y qué hacemos con eso, ¿no? Y bueno, qué sé yo qué hacemos con eso. Por eso vine acá buscando más respuestas que preguntas. Y después marqué 5 o 6 cosas para compartir, que en el fondo son formas que creo que intervienen muchas de las ciencias hegemónicas o de las ciencias mayoritarias, o como se llame, en los problemas territoriales, sociales, ambientales, etc. Por un lado, yo creo que es muy interesante en la actualidad cómo se expresa lo que no es estudiado, ¿no? O sea, lo que las ciencias por algún motivo no dicen, y ahí en ese sentido me pareció fabuloso, fabuloso, ojalá la hayan visto, si no la vieron, véanla en breve, el documental de Lucía Levis-Bilski acerca de Aluar, y las conversaciones que tuve con Lucía en diferentes instancias, a través de la radio, vivos, etcétera, en la cual Lucía marcaba, por ejemplo, el papel del CENPAT, ¿no? Este centro de CONICET, un centro que además, no sé si hay en acá el CENPAT, aclaro, quiero mucho, he dado un montón de clases ahí, pero por ejemplo en el caso de Aluar es clarísimo. Si algo no estudia el CENPAT, a pesar de que está a un puñado de cuadras, es Aluar. Y en este sentido, digo, los ejemplos, pongo el CENPAT, pero podría poner un montón de ejemplos en las cuales las instancias financiadoras de determinadas instituciones se vuelven justamente lo no dicho, lo no mencionado, lo no estudiado, lo no denunciado, etc. En segunda instancia, de este puñado de elementos que solo pretenden ser gatilladores para poder hablar después más amplio, aparece lo que efectivamente se estudia y del modo que se estudia, y cómo los límites que nos encantaría tener ya no funcionan, ¿no? El paper, ¿el límite de qué? ¿De qué es lo que realmente es definitorio? Y ahí, por ejemplo, me resultó muy interesante cuando indagué hace un par de años acerca de la aprobación de insecticidas neonicotinoides, y me encontré con un mega review maravilloso, 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 digo, en cuanto a la envergadura que tenía. Claramente lo habían hecho con mucho cuidado, con muchos años, con mucha intencionalidad también, en la cual concluía que los insecticidas de tipo neonicotinoides no dañaban a las abejas, o por lo menos no de la manera en la cual muchos ambientalistas y muchas ambientalistas venían denunciando. Y cuando se veía abajo quiénes financiaban la investigación, entre el gran auspiciante aparecía justamente Bayer, uno de los productores de insecticidas de tipo neonicotinoide a nivel mundial. Y entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque estaba publicado en Science, una revista de lujo. Claro, de vuelta, estoy seguro que en esta sala no nos sorprende el papel de los journals. Está claro a nivel mundial, la historia de Nature es una historia de conservadora a la ultraderecha, pero aún así, ¿qué hacemos con esa amalgama? ¿Qué hacemos con esto?
cómo las personas que estamos pensando desde, por y para la ciencia, qué hacemos, cómo nos vinculamos con el tipo de saber. Del mismo modo lo que se hace, ¿no? El modo en el cual las condiciones técnicas son puestas a disposición, de vuelta, más allá de voluntarismo, porque hay personas, colectivos, etcétera, que están tratando de poner las ciencias al servicio del bienestar de las comunidades y la naturaleza. Pero el grueso de los planes estratégicos no va por ahí. No van enormes proyectos, están motorizados, más bien por otro lado. Puedo dar un montón de ejemplos. Uno de los que creo que no estaría mal traer a la mesa es el acuerdo entre la Universidad Nacional del Litoral, CONICET y Bioceres en relación con el trigo HB4, ¿no? Que es un trigo que vamos a empezar a ver las consecuencias este año, que ha tenido poca difusión para la gravedad que tiene, porque además va a incidir en un montón de aristas, va a incidir en los territorios, va a incidir en la alimentación, va a incidir en las políticas públicas, va a incidir en la exportación argentina, va a incidir en un montón de elementos, y además lo que representa, ¿no? En el sentido Bioceres como una amalgama de el conocidísimo Brocopatel, el conocidísimo Sigman y el conocidísimo Huergo, ¿no? Como ya sabemos, para estas cosas, por supuesto que no hay grieta. Quiero decir 3, 4 cositas más, así le doy el paso a los y las compañeras. Obviamente otra de las ramas fuertes en torno al modo en el cual de intervenir las ciencias en la actualidad en nuestro país tiene que ver con el silenciamiento directo de comunidades. Yo creo que acá, por lo menos tengo una de las grandes preocupaciones, el modo en el cual la figura del experto, que es una figura que no hemos podido desarmar, que no sé tampoco si hay acuerdos en cuanto a desarmar, aparece fuertemente en los territorios. Y el experto tiene varias características. Por un lado, tiene obviamente toda la tradición analítica que sabe mucho acerca de una porción del mundo, etcétera, etcétera, pero además tiene básicamente la facultad de silenciar en ese hablar. Y es muy impresionante cómo en todas las luchas, las empresas, este Estado amplio, ¿no? Se ha encargado de contratar, cooptar, etcétera, a veces personas individuales, pero en general instituciones, grandes instituciones. Digo, la apertura de la Universidad Nacional de Córdoba, Agrocopatel, impresiona por lo obsceno, a Grocopatel y Grabois, ¿no? Y al decano de la Facultad de Agronomía, impresiona por lo obsceno, pero por nada más. O sea, el modo en el cual la Universidad Nacional de Córdoba se ha movido ante determinados conflictos, que inclusive tiene cerca, como el caso Porta, al sur de la ciudad de Córdoba, es un ejemplo elocuente de eso. Lo mismo puedo mencionar la Universidad Nacional de Tucumán, y su acuerdo con el proyecto Mara, o puedo mencionar, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, los acuerdos, por ejemplo, entre la Facultad de Agronomía y Bayer Monsanto, o entre la Facultad de Agronomía y Benetton, que hace poquito tiempo se dio de baja. O lo mismo en la Facultad de Exactas y Naturales y el acuerdo con Shell, previo inclusive al tema del offshore. Digo, evidentemente es un mapa de algo más que acuerdos institucionales. Digo, es una forma particular también de silenciar reclamos y de propiciar un engranaje clave del poder que tiene que ver con la aparición del discurso profesional técnico frente al otro, que es presentado como mera opinión, etcétera, reproduciendo toda la historia del prejuicio occidental junta, pero evidentemente va a haber que dar, me parece, algún tipo de discusión que no sé si lo estamos pudiendo dar hacia adentro también de nuestras instituciones. ¿Qué hacemos en el vínculo, en el diálogo con las comunidades? Hay un elemento que a mí me parece fundamental también de esto, que es, aún en los casos bien intencionados, la comunidad científica está dando algún tipo, lo voy a llamar de esta manera, no sé, determinación epistémica respecto a los problemas. Hablando más criollo, es básicamente hoy la definición de los problemas sociales, ambientales, socioambientales, está dado desde por la comunidad académica. Y eso tiene un montón de aristas. Una directa, la vinculada con los silenciamientos que decía antes, porque en tanto el problema es caracterizado de manera académica, o ahora voy a montar otro ejemplo de otra manera, pero en la manera en que, en la medida en que la comunidad científica caracteriza el problema, inmediatamente aquellas comunidades que no acceden al discurso propio de la academia, a los saberes, a las perspectivas, etcétera, quedan excluidas. Para mí un ejemplo muy impresionante a nivel mundial de esto, y que quizás levante polvareda, tiene que ver con el tema del cambio climático, la crisis climática o como se llame. Digo, esta forma particular de caracterizar desde el IPCC a la crisis climática como un fenómeno básicamente global,
hay algunos registros diferentes, pero básicamente global, básicamente motorizado por las emisiones de carbono, y no articulando con todas las cuestiones regionales y locales, es un ejemplo elocuente, en donde las comunidades qué hacen frente a la crisis climática, y donde básicamente la caracterización y la mitigación del cambio climático se vuelve necesariamente con la mediación de expertos. Reitero, acá no tiene nada que ver con la voluntad, no estoy atacando a los paneles de expertos, obviamente conozco un montón de personas que valoro y admiro dentro de esos esquemas. Ahora bien, evidentemente el modo en el cual está siendo configurada la crisis climática y el cambio climático tiene que ver con una exclusión directa de las comunidades en los territorios. El último punto, que también es clave y que no es casualidad en función de todo lo que estamos hablando, es cómo este Estado amplio articula y excluye muchos de los derechos de las comunidades en este movimiento, en esta preeminencia de las comunidades académicas. Uno de los ejemplos muy claros de esto tiene que ver con la incapacidad que tienen las comunidades en los territorios de acceder a las propias vías legales, sin que implique la mediación del aparato legal y del aparato científico. O dicho de otra manera, si, por ejemplo, ahí anda Male Castilla, si las comunidades que viven, por ejemplo, en Pampa del Indio, Presidencia Roca, necesitan avanzar judicialmente para que Bornequian no le fumigue más, lo primero que tienen que hacer es tratar de conseguir las evidencias que dan evidentemente ciertos laboratorios a través, buscando dinero, etc. Pero además, mediante necesariamente la figura de los expertos que validen o invaliden lo que están viendo las comunidades. Solo así van a lograr a su vez entrar al propio laberinto judicial y entrar ahí en algo que además hemos visto que en este derrotero de estos años ha generado más penurias que otra cosa. Estas son algunas de las aristas que quería mencionar, reitero, de una larga sucesión de elementos, y donde, reitero, estoy generalizando, pero que me parece fundamental comprender, no solo en términos de diagnóstico, sino sobre todo en términos de cómo seguimos. Creo que estamos en un momento de bisagra, y creo que es fundamental dar una discusión seria respecto a cómo seguimos una situación en la cual, a mis ojos, las ciencias y las tecnologías se han tornado un elemento fundamental desde el poder para dar las condiciones técnicas, para dar los silenciamientos del caso, para dar la legitimidad y sobre todo para excluir a las comunidades territoriales, tanto en el diagnóstico como en la toma de decisiones respecto a su propio futuro. Reitero el agradecimiento, Carla, así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos, Guille. Bien contundente. Y obviamente planteando un montón de preguntas que espero podamos tener tiempo al final para poder debatirlas e intercambiar. Bueno, pasamos entonces, le damos la palabra a Luciana Manildo, decía, es docente investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y además es integrante del equipo de Salud Colectiva y Territorios en Lucha. Todo suyo, Luciana. Bueno, muchas gracias. Perdón, estoy un poco con la voz tomada. Por la invitación, por todos los disparadores que ya dejó planteados Guillermo en su presentación, y por lo desafiante y urgente de la pregunta de partida, ¿no? Digamos, en muchos sentidos voy a ir podando algunas cuestiones que quería plantear, porque creo que ya fueron instaladas a partir de la intervención de Guillermo, y me parece que es oportuno maximizar el espacio para el debate posterior. Así que pensaba, cuando trataba de desarmar la pregunta que nos convoca, digamos, una primera lectura va en línea con interrogar los contextos de producción y el conocimiento en sí como campo en disputa. Insisto, lo que ya planteaba desde una perspectiva además muy realista Guillermo, digamos, claramente es una disputa totalmente desigual. Y creo que ahí hay una primera cuestión que necesitamos plantear. Digamos, cuando pensaba mi intervención, pensaba en primer término en la relación entre nosotros como investigadores y
los actores del territorio, digamos, en los modos en que producimos conocimiento, y escuchándolo a Guillermo pensaba también en cómo nosotros devenimos investigadores, digamos, en los procesos en los que fuimos formados como científicos, que terminan produciendo desde nuestra formación teórica y metodológica, desde el recorte de lo disciplinar, todos esos silenciamientos que aparecen como necesidades de la producción de conocimiento en sí. La cuestión de la precisión en el recorte de nuestros objetos de estudio es algo que aprendemos desde la clase 1 de metodología. La puesta en distancia con los objetos de estudio es algo que aprendemos en la clase 1 de metodología, por lo menos en el campo de las ciencias sociales, como una cuestión muy difícil de producir. Con lo cual, para poder entender que somos parte de un campo en disputa, primero tenemos que desaprender lo aprendido. Y en esa medida me parece que también nos interpela a pensarnos a nosotros como educadores, además de como investigadores, pensar nuestro rol como docentes en instituciones científico-técnicas en las que se forman profesionales, futuros investigadores y ciudadanos. Paréntesis, les pido disculpas por no usar en la oralidad del lenguaje inclusivo. Mi proceso de desestructuración neurológica, lingüística, es mucho más lento que lo que sería necesario, así que cuando digo los, entiendan que estoy diciendo los, las y les. Entonces digo, bueno, una primera cuestión en torno a la pregunta de ciencia para qué y para quién, va en línea de pensar estos contextos de producción y el proceso mismo de producción de conocimiento y el conocimiento producido como campo en disputa. Y en esa línea, primera lectura, digamos, de esta pregunta es ¿a quién sirve el conocimiento que estamos produciendo desde el sistema científico-técnico? ¿Qué marcos interpretativos o qué esquemas de percepción del mundo produce y legitima, digamos, en estos recortes y en todo lo que esos recortes dejan fuera, los silencios de los que hablaba recién Guillermo? Pero también empezar a mirar a digamos, este campo en disputa teniendo en cuenta todo lo que implica la autodefinición del sistema científico-técnico o del campo académico como ámbito monopólico de producción de conocimiento socialmente legítimo. Primera lectura. Ahora, para poder empezar a disputar y a resquebrajar estas preguntas y estas concepciones que han tomado históricamente valor de verdad, desde el propio ámbito académico, casi que por una cuestión de subsistencia, ¿no? Fue necesario un largo recorrido. Pienso en algunas transiciones que han ido teniendo lugar, en las que, digo, a primera vista, digamos, la producción de conocimiento hegemónico y contrahegemónico resultan en modalidades de producción de conocimiento, en procesos de investigación y en vínculos con los actores claramente distintos. Sin embargo, hay un montón de sustratos que siguen manteniendo en común, entre otros la inscripción en un sistema científico técnico que nos impone lógicas para lo que podemos y debemos hacer en tanto pretendamos ser investigadores. Entonces, me parece que hay algunas cuestiones que están siendo progresivamente interrogadas, que merecen la pena empezar a reflexionar pensando en esto de para qué y para quién, ¿no? Por un lado, la separación estricta, con un muro digno del country más grande del país, entre investigación y vinculación con la comunidad, como si fueran compartimientos estancos que no deben tocarse. La segunda cuestión, concepciones tales como la extensión, la popularización de las ciencias como lógicas que implican un derrame desde el conocimiento que las universidades producen sobre la sociedad, vertical, unilateral, y que resulta justamente de esta caracterización de los procesos sociales que miran desde el campo académico y no desde la demanda social o del modo en que las comunidades se autoperciben en relación con tales procesos. La unidireccionalidad en la construcción de objetos de estudio que resulta de todas estas cuestiones, y por otro lado la tensión entre la subespecialización académica que se nos demanda de manera creciente
y la complejidad del mundo que estamos mirando. Estamos en la multidimensionalidad, en la multiescalaridad. Digo, nosotros muchas veces laburamos con actores en territorios concretos, con actores locales, pero no podemos perder de vista que en ese territorio se están desarrollando relaciones y problemas que tienen que ver con escalas que exceden absolutamente el ámbito local y con actores que no, pero están en esos territorios. Con lo cual, por un lado, digo, tengo en estos días la cabeza fuertemente atravesada por el terrible vínculo con el CIGEVA, cargando, digamos, esta cosa de la super especialización, campo, subcampo, subcampo, hasta el nivel 225. Esa es la lógica de lo que se nos pide que hagamos, ¿no? Y eso se contrapone con la complejidad del mundo. La primera escala de discusión con esta contradicción es la interdisciplina. Personalmente, y muchos de los espacios que he habitado en estos años, me he sentido alojada en esta idea de la interdisciplina, hasta que el encuentro con otras formas de trabajo empezaron a hacer que me crujiera un poco esta noción. Digo esto también con un sentido de disparar la discusión ulterior, ¿sí? En definitiva, la interdisciplina pasa de la mirada de yo y mi objeto desde mi disciplina hacia una mirada horizontal con otros, pero sigue siendo una mirada desde el campo académico hacia los problemas que estudia. Que en un sentido no disputa estructuralmente aquellas concepciones de extensión o de popularización de la ciencia. Creo que en este camino que venimos haciendo, y sobre todo porque hemos sido fuertemente interpelados en esos lugares de enorme comodidad también, en los que muchas veces la academia se instala, es que podemos ir un poco más allá. Y en ese sentido me parece que es posible tensionar un poco más aún la pregunta que nos convoca. Y entonces yo pensaba, bueno, tenemos que seguir preguntándonos, más allá de entenderlo como una pregunta vinculada a un campo en disputa, ¿ciencia para quién? ¿O es un buen momento para empezar a preguntarnos ciencia con quién? Que implica repensar quiénes producen conocimiento. Y eso implica empezar a corrernos, ¿sí?, de ese lugar de centralidad y de hegemonía y de monopolio en torno a la posibilidad de enunciar legítimamente algo. La segunda cuestión es, bueno, un pasito más allá de la empezar a instalar la discusión en torno a la transdisciplina, que implica preguntarnos desde dónde y quiénes construyen los problemas y los objetos de estudio. Y obviamente de las dos cuestiones previas se desprende la tercera cuestión, que no es solo para o con quién, sino cómo. Empezar a construir metodologías en las cuales se entiende que no hablamos ya solo de producción de conocimiento, sino de coproducción de conocimiento, que implica empezar a pensar, en primer lugar, desde los problemas concretos que necesitamos abordar, hacia, y desde allí, digamos, cómo construimos la delimitación de esos problemas y sus dimensiones, y qué disciplinas pueden contribuir para reflexionar o iluminar esos problemas concretos. Ir del problema a la investigación y no a la inversa. Entonces, la primera cuestión que subvierte esta manera de entender la producción de conocimiento es la relación entre sujeto que conoce y objeto de conocimiento. Primer asunto. En esa medida también entran en juego, en esta dimensión de la coproducción, entran en juego el rol de las comunidades, de los actores que están demandando desde su propia necesidad, desde la pregunta vital urgente, la necesidad de saber, de conocer, de entender, de problematizar, rompe la concepción de destinatarios. O sea, ya no solo no son más el objeto de estudio que vamos a mirar como fuente de información, sino que además tampoco son el destinatario, sea a través de los productos de comunicación pública de la ciencia o de la
de los proyectos de extensión no dejan de ser destinatarios porque son copartícipes en todas las instancias del proceso de investigación, desde la delimitación del problema, la construcción de las dimensiones de análisis del problema, la discusión en torno a las herramientas para abordarlo, ¿sí? Para el relevamiento de información, la discusión colectiva en torno a cómo analizar la información relevada, cómo sistematizarla y cómo comunicarla y a quiénes. Y la última pregunta que entonces esto instala es de quién es el conocimiento producido, ¿sí? Y, por extensión, la inescindibilidad de la investigación y la vinculación con la comunidad. Creo que crecientemente, si avanzamos en esta línea de trabajo, se nos va a volver cada vez más difícil separar estos dos procesos como instancias separadas. Y creo que es una disputa que implica dinamitar los cimientos mismos de la legitimación del campo académico, porque implica reconocer a los otros como sujetos sapientes, como sujetos capaces de construir conocimiento, e implica reconocer que el conocimiento es el conocimiento científico es una y no la forma de construcción de verdades socialmente legítimas. Me quedo por acá como para habilitar después el intercambio. Millón de gracias. Muchísimas gracias a vos, Lu, y agradezco hasta ahora cómo se vienen midiendo con los tiempos, así que buenísimo, porque incluso hasta están usando menos del tiempo que se les había planteado, y eso nos va a habilitar a tener más tiempo luego para el debate. Antes de darle paso al siguiente participante, que es Hernán Ubiña, quería recordarles a quienes están mirando este panel que pueden hacer preguntas, si lo están mirando desde el YouTube, en el canal de YouTube, como para que podamos luego replicárselas a los integrantes del panel, y a quienes están dentro de la sala de Zoom, en el marco del chat pueden también empezar a plantear las preguntas, las sistematizamos y luego serán las preguntas que impliquen o permitan disparar debates posteriormente a las intervenciones. Bueno, ahora es el momento de Hernán Ubiña, integrante del IEALC de las Facultades Sociales de la UBA. Hernán. Buenas tardes a todos. Bueno, agradecer a les compas, organizadores, organizadoras de las jornadas, ahí a Carla en la coordinación, pero también al resto que sabemos vienen sosteniendo este espacio. Bueno, la importancia, ¿no? Lo fundamental que incluso en un contexto de intermitencia pandémica como el que transitamos, podamos seguir sosteniendo, aún desde la virtualidad, un ámbito de encuentro, de diálogo y de potenciar una ciencia crítica que al mismo tiempo sea una crítica de la ciencia, ¿no? Yo creo que ahí hay un doble movimiento que es imprescindible, que es simultáneo, que es sincrónico. No hay posibilidad de construir una ciencia crítica si en paralelo, tal cual lo planteaba Guillermo y Luciana, no ejercitamos una crítica radical. Si es de todo lo existente, más aún de ese territorio contradictorio que habitamos, que es el sistema científico en un sentido amplio, son las experiencias, las prácticas investigativas, los equipos, las realidades que son adversas. Coincido ahí con lo que decía Guillermo, también lo planteaba Luciana, ¿no? Me parece que si algo develó la pandemia, en esta idea de una pedagogía de las catástrofes, es no solo lo invivible, lo insustentable del capitaloceno, de un sistema profundamente injusto, ¿no? Y de muerte, sino también las profundas limitaciones, la complicidad estructural, diría, de la ciencia, ¿no? de todo el sistema científico, más allá de digamos, aquellas apuestas colectivas en las que muchas veces estamos inmersos, inmersas, pero bueno, también puso en evidencia, ¿no? Por un lado, cómo el Estado es en buena medida parte del problema, aun cuando exijamos que sea parte de la solución,
en términos sanitarios, educativos, ¿no? Bueno, cómo los estados han sido históricamente cómplices. En eso retomo lo que decía Guillermo, ¿no? Efectivamente esta idea de un estado integral, un estado ampliado, un estado que históricamente ha sido moldeado, digamos, en su hábitus, en sus rutinas, en sus procedimientos, incluso en su composición, por las clases dominantes, por las élites, por una relación casi, digamos, de retroalimentación y co-constitución con el capitalismo, pero también con lógicas de racialidad y de colonialidad muy fuertes, y por cierto, al mismo tiempo heteropatriarcales, ¿no? Entonces, desmontar todo eso es parte de esta pedagogía de las catástrofes al momento de pensar en la pandemia, ¿no? Digo, ¿qué nos enseña esta crisis? ¿Qué podemos aprender de ella en términos también de una ciencia que está crujiendo y haciendo agua por todos lados, ¿no? Si nuestra crisis, una crisis que no superamos, ¿no? Sino que se devela en todo su dramatismo en estos días, es una crisis civilizatoria, integral, multidimensional, la ciencia no está al margen, muy por el contrario, ¿no? La ciencia es una dimensión más, es una arista más, y en ese sentido, como primer eje, como primer propuesta, bueno, pensar la crisis como una escuela de conocimiento, pensar las coyunturas de crisis como momentos propicios para reinventarnos, recrear esta ciencia crítico transformadora, ¿no? Y al mismo tiempo un cuestionamiento radical de las formas hegemónicas de conocer, de producir, de coproducir, como decía Luciana, ¿no? Una crisis que requiere, siempre me gusta más pensar en la indisciplina que la interdisciplina, la transdisciplina. Necesitamos una ciencia rebelde, necesitamos una ciencia partisana, necesitamos, como en los años 70 se planteaba, una ciencia guerrillera, y no necesariamente ligada a la lucha político-militar, pero sí confrontativa con todo lo existente, y que de alguna manera sea osada y pueda desarticular, cuestionar desde sus bases mismas lo que ha sido la ciencia hegemónica, ¿no? Que es una ciencia colonial, es una ciencia clasista, es una ciencia heteropatriarcal. Eso lo sabemos, y por lo tanto pensar en la denuncia involucra también esto que Freire planteaba, ¿no? El anuncio, ¿no? No hay posibilidad de una denuncia sin, en simultáneo, la construcción de otras maneras de conocer, de coproducir, de investigar, y sobre todo desde lo crítico transformador, ¿no? Entonces, primer cuestión fundamental que devela la pandemia: la imposibilidad de disociar ciencias humanas de ciencias biológicas, la imposibilidad de pensar de manera parcelada las causas últimas de lo que la pandemia exacerba pero no genera, ¿no? Esta crisis es una crisis que se le sobreimprime, una crisis del capitaloceno en un sentido muy agudo, una crisis socioeconómica, política, de valores, del sentido mismo de la vida, ¿no? La dimensión global de nuestra existencia también se mostró de manera descarnada al calor de la pandemia, y la conexión con lo planetario, yo diría más aún con lo latinoamericano, así que bienvenido este debate, este puntapié de una ciencia pensada en una clave de Abya Yala, de nuestra América, del sur global, de una territorialidad contradictoria, abigarrada, pero que nos tiene que poder hermanar al momento de buscar soluciones, y ahí está lo importante del anuncio, ¿no? Es decir, de esa dialogicidad que mencionaba Luciana, de pensar a los pueblos, a las comunidades y a los movimientos como intelectuales colectivos y colectivas, es decir, de centrar la idea de una intelectualidad en una clave liberal, ensimismada, encapsulada, en una mal llamada educación superior, ¿no? En un saber que se ubica jerárquicamente por encima de esos otros saberes, sentires y haceres subalternizados. Y bueno, ahí otra cuestión fundamental a debatir: el neoliberalismo académico, el capitalismo cognitivo, el extractivismo académico, que es lo que prima en nuestras, de vuelta para hablar de alturas, altas casas de estudio, ¿no? Con ese cantito que solíamos cantar en los 90, hay varios acá que seguramente lo habrán hecho, de construir una escalera para que pueda ingresar la clase obrera, ¿no? Es decir, de ni siquiera cuestionar esa lógica, sino en tal caso
ver si edificamos con los huesos a algún burócrata una escalera bien alta para que pueda en algún momento llegar la clase obrera a esa alta casa de estudio. Digo esto para problematizar también la división del trabajo, que es una división sexual, social, clasista, racial, y que no se trata tanto de un corrimiento a la izquierda de quienes investigamos, ¿no? No se trata de que haya investigadores e investigadoras radicales ocupando puestos estratégicos en el sistema científico-tecnológico. Como a mi modo de ver, tampoco se trata de que haya más parlamentarios de izquierda en un parlamento que se construye, y en una institucionalidad que muchas veces se construye sobre la base de la ausencia de democracia como modo de vida cotidiano, como participación diaria de los pueblos en la construcción de su destino, ¿no? Entonces, poder cuestionar un poco esta división del trabajo que muchas veces está naturalizada, ¿no? Y que a lo sumo pensamos en cómo vincularnos con esos sectores populares, desde esa cúspide, desde esa dinámica jerárquica, desde ese monopolio del quehacer investigativo, creo que crujió no solo al calor de la pandemia, sino de las últimas revueltas latinoamericanas, ¿no? Me parece que todas las revueltas con las primeras líneas, con las huelgas de masas, con los levantamientos en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Haití, un poco dan cuenta, ¿no? de un cuestionamiento radical a un Estado liberal, a una institucionalidad refractaria a los intereses populares, profundamente racista, con un revanchismo de clase que permea todos sus poros, y desde ese lugar la discusión, la pregunta es, ¿se trata de ser científicos y científicas comprometidas, empáticas, ¿no? Solidarias, o más bien se trata de también problematizar ese lugar de privilegio en una clave interseccional, y aún en un contexto de precariedad como el que vivimos, ¿no? Porque muchos, realmente nuestros salarios están, el mío por ejemplo, por debajo de la línea de pobreza. Entonces, digo, en esa lógica, ese privilegio relativo tiene como contracara una exacerbación de la precariedad laboral, ¿no? de las condiciones estructurales a partir de las cuales se investiga, ¿no? Bueno, entonces, se trata de cuestionar lo que también mencionaba Luciana, ¿no? Esta idea del especialista, de la especialista. Los especialistas son gente que sabe casi todo de casi nada, y si algo puso en evidencia la pandemia es la necesidad de tener una perspectiva de totalidad, una mirada omniabarcadora, transfronteriza en el sentido del cuestionamiento de las fronteras disciplinarias. Pero no solo la pandemia, yo diría la crisis socioambiental, la crisis del capitaloceno, nos obliga, nos insta a dialogar, a poder co-construir una perspectiva en donde la megaminería, los agronegocios, las lógicas extractivas tienen que poder pensarse desde la biología, la ciencia política, la antropología, pero sobre todo desde los saberes populares, desde el dolor, desde la angustia, desde el sufrimiento de quienes son los principales perjudicados, ¿no? Entonces, ahí de vuelta aparecen los pueblos como intelectuales colectivos, generando categorías de lucha, porque la soberanía alimentaria no es un concepto que se produjo detrás de un escritorio, que lo elaboró un ingeniero agrónomo, ¿no? Sino que lo fueron forjando los movimientos campesinos a nivel latinoamericano y global. La interculturalidad, la democracia comunitaria, el buen vivir, son categorías de lucha que necesariamente tienen que poder, digamos, recrearse, aprenderse en el sentido más profundo al momento de pensar una ciencia crítico transformadora, ¿no? Y bueno, desde ese lugar también problematizar un poco esta noción muy recurrente en América Latina, que es la idea de la captura del Estado, ¿no? Digamos, sobre todo en procesos más neoliberalizados, con mucha recurrencia se habla de una captura del Estado por parte de transnacionales, de complejos agrominero industriales, de un empresariado que coloniza una institucionalidad estatal y que en función de eso direcciona las políticas públicas. La pregunta sería si eso es causa o consecuencia de que el Estado sea un Estado capitalista, racista, heteropatriarcal, ¿no? Y creo que es más bien consecuencia. Es decir, que el Estado tiene ciertas tendencias, que tiene una selectividad, una inclinación y un sesgo que se ha construido históricamente, por lo tanto no basta con, digamos, desplazar algunas élites
de esos puestos relevantes, sea en el sistema científico, ¿no? Que muchas veces se discute, bueno que hay una compañera, qué bueno que hay alguien que proviene de las ciencias sociales en tal área. Digo, hay una lógica y hay una huella, hay un hábitus y una memoria estatal que de alguna manera direcciona, orienta esas políticas científico-tecnológicas, más allá de quienes se encuentren en esos puestos. Y eso es importante problematizarlo también como balance autocrítico de lo que fue el llamado ciclo progresista, ¿no? Incluso en situaciones como la de Barañao, que ni siquiera hizo falta un recambio, ¿no? Digamos, esa continuidad no hace más que dar cuenta de las bases estructurales, de ese Estado integral entreverado, con un sesgo de clase y con una lógica en donde, insisto, de alguna manera el Estado tiende a favorecer a los que han ganado históricamente en el pasado y lo siguen haciendo en la actualidad, ¿no? Algo así como que si tenés un cuchillo o un tenedor, probablemente se te complique si lo que llueve es sopa, ¿no? Digo, en el sentido de las lógicas y ese hábitus, de esos procedimientos que denunciaba Luciana, ¿no? Que son parte del problema. Así que, digo, por una cuestión de tiempo, me parece que es interesante, por un lado, pensar cómo podemos construir desde los márgenes una ciencia transfronteriza, es decir, cómo podemos problematizar, cuestionar esos límites y esas fronteras disciplinarias que han configurado una determinada subjetividad investigativa, una adentro y una afuera, ¿no? Cómo podemos tender puentes, construir ventanas, para poder justamente generar una coproducción que, la verdad que yo soy mucho más pesimista, creo que hay límites estructurales en la academia y en el sistema científico-tecnológico, y me parece que hay mucha más potencia o en los márgenes o en el afuera, ¿no? Muchas veces es a pesar de ese mismo sistema, a pesar de la institución universitaria, que se puede construir conocimiento crítico, que se puede generar en función de una temporalidad y de unas lógicas que van a contramano de esos saberes populares, que van a contramano del extractivismo académico que tiende a predominar. Así que cerraría aún así dejando el pesimismo para tiempos mejores y pensando en la urgencia de este tipo de ámbitos, ¿no? Como el que se están dinamizando en estos días, y sobre todo en la posibilidad de entreverar, entrelazar, generar un diálogo no solo interdisciplinario, sino también entre saberes y conocimientos que se han construido históricamente por fuera y en contra de la propia academia, ¿no? Y con una cuestión que mencionaba Falborda, ¿no? Cómo en este contexto pandémico también es necesario poner en cuarentena algunos paradigmas y perspectivas, ¿no? Ya que se habló mucho de la cuarentena y es algo que padecimos, bueno, cómo ponemos en cuarentena algunos conceptos, categorías y perspectivas y nos reencontramos también en una clave raizal con muchas tradiciones, con dinámicas de construcción cotidiana, de un saber que también es sentipensante, en la clave de desjerarquizarlo, y sobre todo con la urgencia por una alternativa civilizatoria. No basta con un diagnóstico crítico, no basta con un cuestionamiento radical e integral a este sistema a nivel global, sino que necesitamos ensayar alternativas de vida digna, ¿no? Frente a esta crisis tan aguda, abismal diría, por la que transitamos, ¿no? Y en ese sentido lo autoafirmativo es más imperioso que nunca, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos aportar junto con otros, dentro, fuera y en contra de la propia academia y el sistema científico-tecnológico, a construir alternativas de vida digna, no para evitar la catástrofe, para poder sobrellevarla. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Hernán. Justo estaba escribiéndote para avisarte que ya el tiempo se había acabado, así que redondito, me parece ensayado. Bueno, le damos entonces la palabra a Juan Baren para que haga su presentación. Recuerdo que es el momento para que empiecen a escribir sus preguntas, así ya vamos organizando la ronda de preguntas y respuestas para después.
Así que bueno, Juan Baren es coordinador del Helgensal, del Instituto Gino Germani, Fosco, de la Universidad de Buenos Aires e investigador de CONICET. Es tuya la palabra, Juan. Bueno, muchas gracias, Carla, y bueno, gracias a toda la organización de la JFI. Y bueno, un placer compartir este panel con Guillermo, Hernán, Luciana y Carla. Es un honor y un orgullo reencontrarnos por aquí, virtualmente todavía, pero ya habrá tiempo de abrazos y brindis y luchas cuerpo a cuerpo. Nada, voy a cambiar algunas cuestiones que tenía anotadas por ahí para no repetirme por ahí con lo que fueron diciendo los colegas previamente. Coincido en todas las intervenciones que ha habido. Yo quería por ahí hacer como un pequeño análisis de situación del sistema científico-tecnológico en Argentina, en América Latina, y también pensar ahí unas propuestas alternativas, ¿no?, ligadas a estos debates. Por un lado, pensar la idea del espacio, ¿no? ¿Cuál es el espacio en el cual producimos ciencia, ¿no? El laboratorio, los institutos de investigación, ¿no? o lo que se supone que son nuestros espacios de producción de conocimiento científico, como un problema también, ¿no? Un poco en esta idea de la apertura o no de esos espacios, o desde qué territorios, desde qué lugares se construye el conocimiento científico, y cómo esta lógica, ¿no?, de la universidad, de la extensión, ¿no?, de ir hacia el territorio, pero siempre desde ese lugar asimétrico, ¿no?, como planteaba Hernán recién, de la escalera, o sea, ¿no?, incluso en las miradas más críticas siempre se pone a la universidad en ese pedestal, ¿no?, en ese lugar del conocimiento primordial, ligado a una lógica cientificista, pero también del saber eurocéntrico, colonial y capitalista, patriarcal, que fue construyendo a ese saber científico como el único saber válido o el mejor de los saberes, en todo caso, ¿no? Desde las miradas más progresistas. Pero entonces empezar a pensar esos lugares de la producción del conocimiento totalmente desestructurados de ese espacio de producción privilegiado que sería la universidad, el laboratorio, el centro de investigación, etcétera, y empezar a pensar a hacer una primera ruptura con eso, ¿no? Y al mismo tiempo, esto es en la teoría, digamos, y en algunos lugares, pero también ese espacio totalmente precarizado, ¿no? Porque sabemos que por lo menos en las ciencias sociales en Argentina, esos espacios en realidad son nuestras casas. Con suerte, si tenés un espacio para poder poner tus libros, tu computadora, alejado un poco de la vida familiar y de las tareas de reproducción doméstica, que uno empieza a producir conocimiento ahí, ¿no? Entonces está, por un lado, la lógica teórica o de cómo debería ser o cómo se supone que es la producción de conocimiento en ese espacio totalmente aséptico, ¿no? Esa torre de cristal del laboratorio, del centro de investigación o instituto, y luego también la realidad concreta precarizada de cada uno y cada una de los investigadores y docentes de nuestras universidades, que seguimos produciendo ciencia, aún en las peores condiciones salariales, de infraestructura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin embargo seguimos reproduciendo esa lógica, ¿no?, del espacio privilegiado y de cómo pensar nuevas territorialidades, ¿no? Sería la deconstrucción de eso, unas nuevas territorialidades para la producción del conocimiento científico, diseminadas, difuminadas, esparcidas entre esos otros territorios que están en disputa, en lucha, etcétera, y también entender a la universidad y a nuestros centros de investigación como territorios en disputa, ¿no? Son como distintas aristas para enfrentar el problema de lo que sería el espacio de la ciencia, ¿no? Por otro lado, el tiempo, la temporalidad de la ciencia, que ha ido cambiando en los últimos años a un proceso de aceleramiento absoluto, impensado décadas atrás, de cómo se produce el conocimiento, ¿no? Ahora están estos movimientos que son muy interesantes del slow science, ¿no? O de lentificar o volver a tener un proceso de construcción de conocimiento desacelerado. ¿Qué implica esto? Tiempo para pensar, tiempo para reflexionar, que no lo tenemos por la carrera del paper, que ya no la anticipaba Barsaski en los años 60, ¿no? Esta lógica de la publicación inmediata, de la necesidad de las cantidades de publicaciones, de las cantidades de tesistas, de las cantidades de jurados de tesis, de referatos, ¿no? Y toda esa máquina infernal en la que terminamos, con mayor gusto algunos y con muchas reticencias, pero que las terminamos reproduciendo en nuestra lógica cotidiana de la producción científica o de la fast science, donde importa más la cantidad que la calidad, donde importa más esa cantidad y esa rapidez que el sentarse a reflexionar, a pensar, a leernos, ¿no?, a cuestionarnos. Y sobre todo a producir conocimiento
genuino, nuevo, original, que no sea un refrito de lo que uno ya viene haciendo para poder alcanzar la cantidad de publicaciones o de trabajo en cadena que exige cada vez más el sistema científico, tanto a los investigadores como a los docentes, también como a los becarios, ¿no? A los investigadores en formación, que realmente es un proceso avasallador, digamos, ¿no? de un sistema fordista o post-fordista totalmente acelerado, que no lleva, o sea, que nos quita por lo menos del lugar privilegiado, o sea, del lugar primordial que es la autorreflexión o la reflexión y la crítica y el pensamiento, ¿no? Y también la acción, obviamente, pero digo, ni siquiera tenemos tiempo para eso, ¿no? Que supuestamente es lo que deberíamos hacer, que es el pensar, reflexionar, porque no hay cómo hacerlo. Si lo haces, te quedás afuera, ¿no? Entonces hay un problema de espacio y de tiempos a construir, ¿no? Y en la construcción de ese, con esos otros, ¿no? Esta pregunta que Luciana traía, ¿no? Ciencia para quién, pero ciencia también con quiénes, también implica una temporalidad que no puede ser la del sistema científico actual, ¿no? Es decir, construir investigaciones, pensamiento crítico con otros sujetos populares implica también una temporalidad muy distinta. Sí, y no importa, pero puede ser un sujeto urbano o rural, de indígenas, campesinos, pobladores de barrios populares, valga la redundancia, implica una temporalidad que no va a estar contemplada en un proyecto UBACIT, en un proyecto PIC de 2-3 años, que tiene necesariamente una lógica totalmente diferente a la de los tiempos de la investigación, de lo que debería ser para mí la investigación en términos ideales, y menos aún si es una investigación participativa, popular, etcétera, etcétera, ¿no? Que requiere otro tipo de temporalidades. Entonces ahí tenemos un problema entonces de espacio-tiempo y un problema de contenido también, ¿no? Como otra de las aristas, que es en esta idea de la rapidez y en esta idea del refrito y de la necesidad de reproducir rápidamente el conocimiento para poder tener la validación de las publicaciones o de los referatos o de los jurados, etcétera, etcétera, se pierde el sentido, el contenido de lo que hacemos, ¿no? En la cantidad hay una merma de la calidad de lo que producimos, y donde el contenido empieza a tener cada vez menor sentido, por un lado. Por otro lado, también en ese para quienes hacemos ciencia, ¿no? Gran parte de lo que se produce en esta lógica voraz del capitalismo, ¿no? De la lógica capitalista de la ciencia, que es producir para los patentamientos de las empresas, para patentamientos que reciban las empresas, para consultorías, para empresas o para políticas públicas diseñadas para mejorar los sistemas de explotación laboral o de expoliación de la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Gran parte del CONICET y de un montón de centros de investigación y universidades están orientadas a esta lógica de acumulación capitalista o de despojo, digamos, por disposición capitalista, lamentablemente, ¿no? Entonces hay una merma en el contenido en términos de calidad y también una orientación general hacia eso. Obviamente hay excepciones, como decía Guillermo al principio, Guille, no es que uno esté diciendo todos los investigadores del CONICET somos funcionarios del capitalismo, aunque en parte sí lo somos, ¿no? Porque somos parte de ese andamiaje y ese engranaje. Intentamos hacer otra cosa, pero efectivamente hay una orientación muy concreta, ¿no? Y en ese contenido también un contenido colonial, fuertemente heteropatriarcal, ¿no? Y antropocentrista, que deja por fuera, ¿no? Las miradas de género, las miradas de la naturaleza como sujeto de derechos, que deja fuera esos otros pueblos que existen en todo el mundo, que están ninguneados por la lógica, ¿no? de ese eurocentrismo colonial, ¿no? Entonces hay un contenido en crisis por un lado y fortalecido en el andamiaje del sistema mundo heteropatriarcal, capitalista, colonial y antropocéntrico. Y después están estas condiciones también, ¿no? Como otro eje para pensar las condiciones de trabajo, ¿no? En la que estamos. Primero, una imposibilidad de considerarnos, para gran parte de quienes habitamos y practicamos y somos parte del sistema científico-tecnológico, considerarnos trabajadores, ¿no? Hay una reticencia a ser trabajadores como identidad política, si se quiere, ¿no? Entonces ahí hay una primera construcción que creo que va cambiando en los últimos años, las nuevas generaciones, toda la experiencia de las luchas de los becarios y becarias o investigadores en formación fue generando una autoconciencia como trabajadores dentro del sistema científico-tecnológico, la acción gremial ha crecido muchísimo, investigadores e investigadoras que nos vamos considerando también parte de las clases trabajadoras de nuestro pueblo, ¿no? Eso es una primera disputa, porque también nos permite mejorar y pelear por las condiciones laborales, ¿no? Sueldos dignos, infraestructura digna,
posibilidades de proyectos que realmente financien lo que vamos a investigar, participación en otros lugares. Digo, las condiciones laborales nuestras en Argentina, comparada con las de colegas latinoamericanos, sin comparar con Estados Unidos, Europa, nada, digo, no nos acusen de cipayos por mirar esos países, no solamente mirar todos los países, pero todos los países de hermanos latinoamericanos tienen condiciones laborales para la ciencia y la tecnología mucho mejores que las nuestras, ¿no? Incluso países que no tienen una tradición universitaria tan fuerte o de investigación como la nuestra, están en mejores condiciones, ¿no? Pese a que nos vendan humo con que ha mejorado en los últimos años, bla, bla. Entonces, ahí hay un problema. Y ahí es donde tiene que haber una ruptura con todos estos procesos, ¿no? Y en esa ruptura, en esa construcción de lo que podríamos llamar una ciencia insurgente, la podemos llamar partisana, rebelde, lo que quiera. No me gusta decir insurgente porque me gusta esa palabra, pero en definitiva esa ciencia insurgente que pueda permitir, ¿no?, unos espacios abiertos para la construcción de ciencia, ¿no?, nuevos territorios para la producción del conocimiento, ya no para alguien, sino con esos sujetos con los que queremos articularnos, ¿no?, subversiva, como quieran llamarlo. O sea, estoy dispuesto o podemos poner todos los epítetos ligados ahí. Espacios abiertos, ¿no?, tiempos propios, no importa la temporalidad, sino si es rápida, lenta o más o menos, sino que los tiempos tienen que ser marcados por los propios científicos y por los propios sujetos con los que trabajamos, ¿no? No hay una sola temporalidad para la ciencia. Claramente esta ciencia acelerada no le sirve a nadie más que al capital, ¿no?, y a la reproducción del propio sistema hegemónico, científico hegemónico. Pero esos tiempos tenemos que marcarlos nosotros mismos y de alguna manera, mientras damos estas disputas, jugar con los tiempos, entre los tiempos acelerados del sistema hegemónico y los tiempos que querramos construir como investigadores y como parte o con los sujetos sociales con los que articulamos para la construcción de ese conocimiento, ¿no? Un contenido crítico y espeso, profundo, de recuperar la reflexión, el ensayo, la posibilidad de la crítica, la posibilidad de sentarnos a leer y estudiar y recuperar esas voces que han sido acalladas o olvidadas también en el sistema científico hegemónico, ¿no? Darnos ese tiempo para la reflexión, para el parar, el contemplar, el pensar, ¿no? Y después una forma, ¿no?, una estética, una escritura, ¿no?, recuperar otras formas de la escritura, ¿no?, también ese encorsetamiento del paper al que nos ha llevado a escribir. Yo cuando intento escribir algo por fuera de la academia ya no me sale. Tengo que recuperar, volver a leer a Galeano, al Sugante Marcos, a leer novelas para empezar a recuperar una escritura que deje de ser esa escritura terrible, ascética, ¿no?, académica, que si no la escribís no vas a publicar. Bueno, ¿cómo podemos encontrar formas de producir ciencia con otros formatos, con otras estéticas, ¿no?, con otras lógicas que no sean solamente la del encorsetamiento de la academia? Y que también se acerquen a lo popular, ¿no?, porque también uno puede ir haciendo eso, ¿no? Entonces tiene que ser una ciencia insurgente, anticapitalista, feminista, decolonial, ecológica, no solo en el sentido de la recuperación de la naturaleza como parte de esas lógicas de solidaridad y reciprocidad que podemos construir con la naturaleza y no de mercantilización, sino también ecológica en el sentido que Boaventura de Sousa Santos plantea, ¿no?, de la ecología de saberes entre el saber científico, el saber de los movimientos sociales, los saberes populares y otras lógicas del saber, pero que estén en igualdad de condiciones y también en conflicto, en debate, porque no podemos pensar que cuando hacemos ciencia y vamos a trabajar con sujetos populares, no deja de haber conflictividad ahí, por más buenas intenciones que tengamos, ¿no? Entonces, ahí creo que hay un desafío de construcción a escala latinoamericana, y yo diría a escala global, urgente para eso, ¿no? Y un pase a la acción, un poco como nos interpelaban los colegas anteriormente, y que también está sucediendo, por ejemplo, con el tema de la crisis climática, ecológica a nivel global, ¿no? Científicos del norte que hartos de denunciar y de escribir papers y hacer los paneles del IPCC diciendo, bueno, salen a tomar espacios públicos, a manifestarse, a poner los cuerpos en acción para la lucha, ¿no? Entonces, este espacio, digamos, de ruptura de la espacialidad, de la universidad, de la ciencia, implica necesariamente la puesta en común de los cuerpos. Una anécdota para cerrar, ya que está ahí Carla, fue con tu defensa de tesis, me parece, Carla, cuando te doctoraste, ¿no?, que estabas aparte embarazadísima, una panza enorme, terminó la defensa de tesis, y algunos de ahí, tu compañero y vos misma, nos fuimos corriendo a la marcha que había contra las jubilaciones, contra la reforma jubilatoria de
gobierno de Macri en el Congreso, ¿no? Y para mí fue muy claro este trasvasamiento, ¿no? De esta territorialidad, este lugar anfibio, diría Maristela Svampa, ¿no? De sujetos que estábamos en una defensa de tesis hasta las 12:30, rápido mirando el reloj porque ya empezaba la marcha, que se olía que iba a ser complicada, y fue esa gran movilización, ¿no? de esa lucha en el Congreso, de la batalla de la Plaza de los Dos Congresos, que duró casi todo el día, y nos habíamos ido desde la defensa de tesis, caminando hasta allí, para participar, y bueno, terminamos ahí enfrentándonos con la policía, etcétera, etcétera. Carla, creo que vos no fuiste directamente porque estabas muy embarazada, sino que te quedaste en un bar, pero de pie ahí para si pasaba algo, pero efectivamente era parte de eso, ¿no? Ese compromiso que de alguna manera uno hace, que ni siquiera estaba pensado, fue lo que nos salió, lo que, bueno, se termina la tesis y nos vamos a la marcha, ¿no? Entonces, eso que por ahí podría parecer normal para nosotros, después contándolo con los colegas, no es lo normal, ¿no? Entonces, creo que hay que construir una nueva práctica también de la ciencia, que se podamos movilizarnos, los científicos, los investigadores, los docentes, somos parte de los movimientos también, o podemos ser parte de esos movimientos sociales, podemos constituirnos como un movimiento social para poner el cuerpo justamente para esas luchas que también damos desde el campo simbólico, de las mentes, de los debates, pero que también tienen que estar en esos territorios, ¿no? Esos cuerpos y cuerpas luchando y disputando esos territorios con los que articulamos. Muchas gracias, perdón si me pasé ahí del tiempo. No, muy bien. Redondito también en el tiempo. ¿Cómo olvidar ese momento que aún embarazada también me comí los gases? Así que no, hubo gases para todo el mundo ese día. Gracias por recordarlo, Juan. Bueno, cerrado ya el momento de las exposiciones que interpelaron muchísimo, la verdad. Ya tenemos un montón de preguntas, así que la propuesta que tengo para hacerles es que hagamos como, leo las preguntas que tenemos hasta ahora, vaya agarrando el guante, porque las preguntas son generales, así que vayan agarrando el guante quienes consideren que pueden irlas respondiendo, y que quieren ir metiendo ideas al respecto, y mientras tanto yo sigo compilando preguntas porque el chat en estos últimos minutos estalló, voy a seguir compilando preguntas. Voy leyendo las primeras que tengo a mano, ¿sí? Pablo Fernández dice: sin duda la producción de conocimiento es un acto político, ya que busca dirigir una transformación. ¿Cómo romper con esa concepción de que la ciencia sea una instancia separada de la política? ¿Cómo salir de la militancia individual voluntarista y radicalizar a un sujeto social de conocimiento compuesto por multiplicidad de sujetos y saberes que se proponga aprehender el poder político? En este sentido, ¿cómo rompemos con el dualismo de pensamiento, conocimiento y cuerpos en acción política, ¿no? Y dice, mi pregunta solo pretende convocar sus miradas. Laura Boff dice, se menciona el sistema científico académico hegemónico como si hubiera otro que no lo sea. Yo veo espacios donde el mismo sistema hegemónico, como ese estado ampliado que mencionaba Guillermo, habilita lo que se cree es una alternativa, y en realidad es parte del mismo sistema. Desde una mirada pesimista, a mi pesar, encuentro el sistema tan nefasto que fagocita las alternativas incorporándolas. ¿Cómo piensan ustedes que se pueden generar concretamente alternativas que no sean falsas? Verónica Díaz dice, excelentes presentaciones, muchas gracias. En esta propuesta de pensar y repensar el para qué, para quién y con quiénes se produce el conocimiento, me pregunto cómo articularnos o cómo sobrevivir en un sistema de ciencia y tecnología que responde a modelos hegemónicos. Sin duda es que el sistema debe modificarse, pero ¿qué hacer en el mientras tanto? ¿Cómo coproducir conocimiento en un contexto donde se exige a docentes e investigadores responder a cuestiones ajenas a nuestros territorios? Matías Mashtey dice, muchas gracias por el espacio y su apuesta. Me interpela la cuestión organizativa. De un lado está ese Estado amalgamado, que es una gran organización de la que somos parte, con recursos, capacidades y alcance regional. Del otro lado aparece la figura del voluntariado nucleado en organizaciones que intentan motorizar transformaciones profundas. Además, el relato de estas organizaciones dan cuenta de un estar en los territorios. Pienso que es clave la distinción entre qué trabajos son remunerativos y qué trabajo queda en la dimensión de lo voluntario. ¿Qué debiéramos considerarlo trabajo en tanto puesta de energía, el cuerpo, entre otras? Sobre esto pregunto a los panelistas.
¿Hay que dar alguna discusión sobre cuáles debieran ser los trabajos del futuro? ¿Una nueva economía inclusiva y justa, cultural, social, ambiental? ¿A qué se tendría que parecer una organización que pueda escalar a aquellos lugares que hoy ocupa ese entramado, ese estado amalgamado? Perdón. Y finalmente Paola dice, en esta tarea de reconocer y desarmar los privilegios, además de la capacidad de silenciamiento, también está la incapacidad de escucha, de habitar otros tiempos y deseos. Como estudiante agradezco estos espacios y consulto. ¿Existen posibilidades reales de generar proyectos institucionales más horizontales? Bueno, desde ya también contarles que en el YouTube estuvieron enviando saludos, y en su mayoría felicitando las intervenciones, así que también para que lo tengan en cuenta. Ya están tiradas las primeras preguntas, y bueno, no sé quién va a ser el primero que rompa el hielo. Juan, Guillermo, Lu. Quien tenga ganas, porque en realidad no están dirigidas las preguntas, así que ahí la idea es que donde se hayan sentido interpelados puedan contestarlas. Bueno, yo sin ánimo de responder exhaustivamente ninguna de las cuestiones, creo que hay una punta de lanza en la posibilidad de retomar algo que decía Hernán, en torno a la relación entre el adentro, el margen y el afuera. Yo creo que la primera cuestión, en términos de poder pensar el cómo disputar, tanto en lo que refiere a la transformación macro, en el orden del Estado capitalista, como en todas las estaciones intermedias, hasta la dimensión más micro, que es pensar qué productos de comunicación pública de la ciencia escribimos, para quiénes y desde qué lugar, empieza por bancarnos la incomodidad. Primera cuestión, poder bancar la incomodidad de decir estas cosas, porque una vez que las ponemos sobre la mesa, nos obligan a la acción, nos obligan a la acción individual y colectiva, que ahí está la primera cuestión, que para empezar a correr el eje de la acción voluntarista, que en muchos sentidos es autocomplaciente. Yo creo que Laura era quien planteaba la cuestión de si efectivamente hay un campo hegemónico y uno contrahegemónico, o más bien una hegemonía que crea, digamos, el espacio para una alternativa que no molesta en un punto, digamos, y que en definitiva es funcional en muchos sentidos. Por eso pensaba en esta idea que traía Hernán, porque pensaba, bueno, el margen como lugar, como estado, o como proceso, digamos, como lugar desde el cual es la gota que orada la piedra para poder dinamitar, digo, pensar en, bueno, y ahora vamos y quemamos todo, quemamos las naves, nos deshacemos y nos hacemos de vuelta, como proceso inmediato es impensable. Y lo cierto es que la dinámica de reproducción del poder es mucho más vertiginosa que las dinámicas de transformación, en cualquiera de los niveles involucrados. Entonces digo, poder ubicar que el margen no es un estado o una posición en la que nos ubicamos como situación permanente, sino como lugar desde el cual damos una lucha que tiende a disputar el adentro en tanto tal. Porque digo, si no, cuando te escuchaba Hernán pensaba en esto de, bueno, es casi como renunciar incluso a la construcción de la escalera, digamos. Y en ese sentido creo que bancarnos lugares muy incómodos para nosotros mismos, todo lo que traía Juan en el otro sentido que yo también traía con la cuestión del SIGEVA. Digo, cuando uno llega a la hora de cumplir con instancias burocráticas y encuentra que el 80% de su trabajo entra en la categoría otros, y bancarse lo que eso conlleva, bancarnos nuestra propia incomodidad de que nos formaron para que seamos escritores de papers, y bancarnos, bueno, esta pregunta, ¿para quién producimos conocimiento? ¿Con quién lo hacemos? Y en función de eso, ¿qué
herramientas comunicacionales necesitamos producir. Me parece también sumamente desafiante y profundamente incómodo tomar esta pregunta que traía Juan en torno a cómo los sistemas de prestigio académico son absolutamente funcionales a que no podamos visibilizarnos como trabajadores y en esa medida construir herramientas organizativas que nos ubiquen desde el lugar político de nuestra condición específica de trabajo. Digamos, lo que hacemos como trabajo tiene una especificidad política que se sobreimprime sobre la condición de política del trabajo en sí. Y lo cierto es que los modos en los que funcionan estos sistemas de prestigio académico configuran lo que somos capaces o no de disputar, incluso en términos de nuestras remuneraciones, de nuestras condiciones de laburo. Por lo tanto, creo eso, que la primera cuestión está en poder poner estas cosas sobre la mesa y no como, perdón si lo digo burdamente, pero como un acto catártico o de tango llorón, sino como construcción de una agenda. Y una agenda que es un trabajo de hormiguita con un león enfrente, ¿no? Eso. Creo que hay ahí una cosa de no renunciar a la disputa de, mientras construimos desde el margen, disputar lo que el sistema científico eso podría ser, lo que las universidades, o la relación entre ciencia y sociedad, o entre campo científico y campo social, es o podría ser, etcétera, etcétera, etcétera. Y solamente creo que ahí está la posibilidad de construcción real de una alternativa que implica repensarlo todo desde los cimientos, pero en proceso. No sé si alguien más quiere intervenir. Yo me voy de la vaina por intervenir, pero son prioridad de ustedes hoy. Pero dale, yo te cedo la palabra. Sí, vayamos dialogando. Digo, Carla, si vos querés plantear algunas cuestiones, bienvenida. No, sí, parándome un poco en el planteo que hace Luciana, a mí me parece súper sugestivo porque también supone el hacernos cargo de nuestra decisión de ser parte de este sistema, o sea, de construir desde el sistema científico-tecnológico, ¿no? O sea, es como hacer carne de que esa es nuestra decisión en términos del lugar que ocupamos en la sociedad, porque un poco lo decidimos y un poco porque conseguimos que eso, ¿no? Porque nunca juega solo el deseo individual. Hacernos cargo de ese lugar y reconocer que hoy no podemos pensar en la construcción de algo por fuera, porque en ningún momento estamos del todo por fuera. Entonces, que quizás la tarea en este contexto, en esta sociedad capitalista, lo que nos está tocando es dar las disputas en ese adentro, ¿no? Y pensar esas márgenes como proceso. Por lo menos en esto que vos decías, Lu, de crear un margen o de pensar ese margen como proceso. Para mí ese margen es un proceso que supone reconocer que todavía no matamos todo lo que tenemos que matar, ¿no? Y entonces no podemos darle digamos, el lugar al mundo nuevo que estamos intentando construir, me parece. Y algo que también me da mucho, o sea, que está en las preguntas planteadas y que me parece que también hay que tener en cuenta, es que estamos hablando de una ciencia hegemónica porque entendemos que hay formas de producción de conocimiento que están peinando a contrapelo esa ciencia, si no, no necesitaría construirse como hegemónica, sería totalizante. O funcionaría en una totalidad, ¿no? Y si se tiene que construir como hegemónica es justamente porque hay formas de producción de saberes que efectivamente están intentando pensar todo esto a contrapelo, ¿no? Y que se están haciendo estas preguntas, adentro, en las márgenes o afuera. Entonces ahí me parece que por eso cobra tanta relevancia seguir dando estos debates.
y seguir tirando propuestas concretas, que quizás por ahí daba vueltas también una pregunta, ¿no? Asociada, bueno, a ver, ¿cuáles son las propuestas concretas que se hacen para pensar la cuestión de la producción de conocimiento desde un lugar de transformación? Ahí Luciana tiró una línea también, que me parece que es interesante para pensar, que es, en realidad, resignificar la noción de extensión, algo súper vapuleado en la producción de conocimiento, ¿no? Es como que cuando uno habla del sistema científico-tecnológico, la extensión queda como ahí atrás, y en el mejor de los casos aparece como vinculación tecnológica, ¿no? Desde una perspectiva, bueno, nuevamente, que abraza las miradas de producción de mercancía, ¿no? Y me parece que la noción de extensión, el poder pensar la investigación también desde la docencia, pensar esas tareas de manera articulada también nos abren a la posibilidad de poner nuevas praxis en estas discusiones. Nada, eso. No sé si... Ahí agrego, complementando lo que mencionabas, Carla, bueno, que en buena medida estamos un paso atrás de 1918, ¿no? Digamos, estamos atrás de la reforma universitaria, mal que nos pese. Primero en términos de cogobierno, eso es indudable, pero también en esa perspectiva de integralidad que mencionaba Carla, ¿no? Fíjense, ¿qué es lo que se pregona? Bueno, un desencuentro total entre docencia, extensión e investigación, o sea, lo que era la integralidad, ese trípode fundamental, pilar básico, porque digamos, el extensionismo es una deformación de una apuesta fuerte, cuyo, a mi modo de ver, mayor potencialidad estuvo en las universidades populares en la década del 20. Es decir, en la construcción de espacios fronterizos, incluso por fuera de la institucionalidad público-estatal de la academia, donde se formaron, digo, pues mencionar algunos, digo, desde Mariátegui a Haya de la Torre, Deodoro Roca, en fin, Farabundo Martí, porque una de las tareas de esa mal llamada luego extensión era la solidaridad internacionalista, y de hecho va a pelear con el ejército de Sandino como parte de la universidad en El Salvador popular que construye lo que después devino en extensionismo, ¿no? Pero lo paradójico es que el sistema, cuando digo sistema estoy hablando de CONICET, pero también de las lógicas que en general tienden a predominar, que disocian, por ejemplo, la docencia de la investigación. Es decir, que vos puedas tener solo una carga, digamos, una renta simple, si se quiere, ¿no? Es decir, en términos de docencia, y que esa exclusividad no involucre un trabajo, digamos, donde también esté presente la mal llamada extensión, bueno, da cuenta, ¿no? del perfil precarizado o parcelado del investigador o investigadora. Yo para que no parezca que propongo el éxodo o la implosión de la universidad, que un poquito sí, pero no del todo, retomaría un poema de Juan Gelman, ¿no? Que dice: no hay que irse ni quedarse, hay que resistir y resistirse, ¿no? Y me parece que en esa contradicción, en esa esquizofrenia estamos muchos, ¿no? Digamos, tratando de politizar la angustia que genera las lógicas burocráticas que mencionaban ustedes, y digo, si un becario no se angustia por ese tránsito individualista, competitivo, burocrático, mercantilizado, y ya está domesticado, ¿no? Digo, ¿a quién no le ha pasado? ¿No? El problema es que con el transcurrir de ese tiempo, ese hábitus deja mella en nuestra subjetividad. Es decir, no se sale inmune del sistema científico. Como decía Juan, no solo te atrofia la escritura, que termina siendo una escritura burocrática, de paper, academicista, te atrofia una subjetividad, te atrofia una manera de ver el mundo, de vincularte con otros. Entonces, digamos, hay que generar anticuerpos en el mejor de los sentidos, ¿no? Grupalidad, espacio de contención, en el adentro y sobre todo en el afuera. Cuando digo el afuera no estoy subestimando el adentro, estamos siempre adentro, y más adentro del Estado integral estamos cotidianamente, todo el tiempo. Ahora, estoy hablando de ese afuera de la subjetividad neoliberal, ¿no? de la subjetividad del extractivismo académico, incluso de cómo prefigurar, cómo cabalgar la contradicción y poder prefigurar otra ciencia, ¿no? Que creo que es posible, que se está ensayando, pero que no va a ser un espacio ni una iniciativa exclusivamente endogámica o encapsulada a la comunidad académica o investigativa. Va a tener que ver sobre todo con sacudones y con procesos de cuestionamiento radical como los que se vienen viviendo
sobre todo en la región del Pacífico desde el 2019. Es decir, y que tal vez algo que despuntó en esa plaza de los dos congresos después se aquiató en términos de institucionalidad, pero que ahí se avisoró algo, ¿no? De una memoria histórica vinculada con el 2001. Y agregaría otra cuestión. O sea, podemos pedirle peras al olmo, pero plantemos en paralelo perales. Digo, ¿no? Y en ese plantar perales creo que está en la apuesta de muchos. Y también algo recurrente en Latinoamérica, ¿no? Que la teoría corretea la práctica y que nos falta sobre todo cartografiar esas iniciativas investigativas, que las hay, y mucho más de lo que suponemos, para poder no solo conocerlas, sino reconocernos como parte de esa trama colaborativa, cooperativa, ¿no? Aprender de esas instancias. Y agregaría el desafío de políticas públicas que se puedan construir desde abajo, que sean participativas, que sean colaborativas con esos sujetos y sujetas por fuera, ¿no? De la trama institucional que habitamos. Se pueden construir políticas públicas científico-tecnológicas desde abajo, incluso políticas públicas no estatales, aunque el Estado esté presente, ¿no? Pero no sea el que monopolice esa agenda, ese direccionamiento, esa orientación de la política pública. Bueno, es parte de un debate. Y algo sintomático en la pandemia, no haber discutido el carácter esencial de nuestro trabajo, ¿no? Porque el debate de qué es un trabajo en algún momento se pudo instalar. Ahora, ¿cuál era la esencialidad, el carácter urgente, necesario de lo que veníamos produciendo en una coyuntura pandémica, ¿no? De precariedad de la vida, de las tareas de cuidado, de reproducción cotidiana, en fin. Todo ahí el reordenamiento territorial que varios mencionaron, me parece que debería involucrar también a la propia ciencia. Sí, ahí yo para aportar un poco a lo que preguntaba Pablo, pero también en general, ¿no? Este debate, creo que nuestros formatos organizativos también pecan de esta lógica, ¿no? de quedar entrampados dentro de la lógica del sistema científico hegemónico, y por un lado porque nuestras condiciones laborales son realmente paupérrimas. Entonces la disputa por el salario, por las condiciones de trabajo, por la infraestructura, muchas veces se comen nuestra energía y se comen los debates que tienen nuestros sindicatos, digo, sea ATE como sindicato del CONICET de investigadores, AGD o todos los sindicatos docentes de todo el país, o mismo JCP como esta expresión, digamos, más radicalizada de la acción colectiva de los becarios, y que yo participé en muchos años de eso, pero que de alguna manera siempre teníamos intenciones de dar esos debates más epistemológicos, digamos, de qué ciencia construimos, pero claro, el día a día nos llevaba a la disputa por el salario, por reconocimiento como trabajadores, lo mismo en los sindicatos docentes, todos esos sindicatos tienen una parte que dicen, bueno, tenemos que repensar nuestro rol, los científicos, pero de alguna manera no podemos salir de ese corset de la acción sindical, si se quiere, ¿no? Entonces, para poder hacer esto, tenemos que conformarnos como movimiento social. Perdonen que traiga la teoría de los movimientos sociales acá al debate, pero si no rompemos, si no desbordamos los límites de la política, de la institucionalidad, de la lógica de la ciencia, etc., si no generamos un desborde y una construcción prefigurativa aquí y ahora de esas otras ciencias posibles de construir, no lo vamos a lograr, ¿no? Solamente construyéndonos como movimiento social en el sentido fuerte del término, ¿no? Y ahí comparto lo que decís vos, Hernán, que tiene que ser parte de un desborde social mucho más amplio, ¿no? De rebeliones, de estallidos, de insurgencias colectivas, no va a ser posible, ¿no? Esa transformación, si no va a quedar fagocitada o va a quedar en buenas intenciones o en pequeñas experiencias que no terminan de romper el sistema hegemónico, que efectivamente tiene grietas y tiene espacios por donde colar estas otras lógicas de construcción de conocimiento y de producción de conocimiento y de hacer ciencia entre otros sujetos. Y ahí creo que está el desafío, ¿no? Conformarnos como movimiento social en el sentido de ser disruptivos, ¿no? Una ciencia totalmente disruptiva. Que hay muchos ejemplos, digo, ¿no? Andrés Carrasco, como hoy ejemplo simbólico de esa ciencia digna, a un montón de formatos de hacer, pero creo que falta ese movimiento colectivo, ¿no? Salir del gesto individual, de los pequeños grupos de investigación, de las redes, a la conformación de un movimiento social como tal. Pero bueno, eso obviamente implica tiempo, dedicación, oportunidades políticas, etcétera, etcétera, ¿no? Identidades comunes.
etcétera, etcétera. Pero creo que eso en algún momento va a terminar cuajando, ¿no? Esa es mi esperanza, por lo menos, o ese optimismo de la acción frente al pesimismo de la reflexión, ¿no? Sí, quizás sumo que otra de las cosas que es importante empezar a romper es la fragmentación, que es un problema no solo epistemológico de las ciencias que se expresa en las disciplinas, sino también de los movimientos sociales, ¿no? Hoy vemos cuando hacemos un análisis, un proceso de fragmentación bastante presente en las luchas, ¿no? Entonces, me parece que es en ese sentido la ciencia en términos de organización, también, de organización política, también está expresando un poco, ¿no? esa dificultad a nivel de los propios movimientos sociales. Sumo 2 preguntas más que estuvieron dando vueltas, y bueno, obviamente otra vez, quien tenga ganas de responderla, Guille, si tenés ganas también de intervenir. Pablo Fernández dice, yo voy a polemizar. La extensión como actividad voluntaria no reconocida termina siendo una mayor carga laboral. ¿Cómo cambiamos algo sin cambiar las condiciones en las que nos imponen hacer ciencia? Y Pablo Peláez dice, iba a hacer un comentario similar, es una pregunta constante, ¿cómo moverse entre priorizar los espacios de coproducción y reconocerse como trabajador del sistema científico con derecho a un salario aguinaldo? Es una tensión que se expresa continuamente en las decisiones que UNE toma en relación a cuánto tiempo y energía ponerle a cada cosa. Es la esencia, el problema, el ABC del cotidiano. Ahí es donde, perdón, tomo la palabra, donde me parece que entra en juego esto de la gota que horada la piedra o plantar perales, digamos. Me parece que en la medida en que disputemos, de hecho, no solo de palabra, la inescindibilidad entre investigación y vinculación con la comunidad, o sea, entender que la producción de conocimiento es necesariamente con otros, no para otros, no sobre otros, sino con. Entonces ahí es donde tenemos, digo, en el caso, digamos, del laburo que compartimos con Carles, algo que venimos dando eso desde el margen, pero de manera sistemática en la institución a la que pertenecemos, y finalmente estamos en ese proceso en el cual efectivamente vamos en vías de que se reconozca como parte de un todo el laburo que hacemos en investigación, en docencia y en vinculación con la comunidad, por el modo en que se presenta la misma formulación de los proyectos. Y suscribo lo que decía Juan de la temporalidad. Digo, en la misma escritura del proyecto se plantea, bueno, creemos que vamos a poder hacer esto, pero todo depende del modo en que la comunidad con la que vamos a elaborar jerarquice, priorice y pueda darse el proceso. Entonces, desde la propia formulación de los proyectos, que implican un montón de discusiones institucionales, implica agarrarnos de los pelos, porque además, y digo, implica y hacer el reconocimiento, no solo en términos de derechos laborales, sino en términos de la valorización equivalente del laburo con los otros, al laburo que hacemos con los otros fuera de la universidad, al laburo que hacemos con los colegas. Digo, es una disputa en múltiples niveles, pero que, insisto, implica bancar una incomodidad enorme, porque implica dar discusiones con gente que habla idiomas diferentes. Entonces, bancar esa incomodidad, digo, siempre que llego a este punto, pienso en algo que por supuesto es una analogía que me queda enorme, ¿no? Pero pienso siempre en el sentido con el que Walsh envía la carta abierta a la Junta a todos los editores de prensa. No esperaba que la publicaran, esperaba que no la publicaran. Entonces, cuando nos rechazan presentaciones, nos rechazan papers, de algún modo estamos dando esa discusión que en algún momento se instala en la agenda. Por eso insisto en bancar la incomodidad, porque muchas veces damos por hecho que el sistema científico es así, y entonces o lo tomamos como es, o nos retiramos a cuarteles de invierno, ¿no? Entonces creo que bancar la incomodidad con el cuerpo, de lo que significa decir, fundamentame por qué este proyecto no es viable, porque toma en cuenta los tiempos del otro, o
por qué este informe final no sería aceptable porque dijimos que íbamos a hacer 1, 2 y 3, e hicimos 1 porque los actores en el territorio dijeron 1 y 7, y los otros 2 los descartamos. Digo, esa es la discusión que termina como abriendo, digo, lo mismo como en pensar los eventos académicos, en esto de los formatos de escritura o de comunicación pública de la ciencia. En la medida en que insistentemente vamos planteando que los eventos académicos no son solo académicos, eso implica pensar, digamos, a quiénes podemos alojar y de quién es ese lugar. Digamos, cuando invitamos a una jornada y toma una agenda propia por fuera de lo que estábamos planteando, o los actores no académicos devienen coorganizadores de la jornada, bueno, ahí estamos ensanchando los márgenes de lo que la universidad habilita, ¿no? Eso, no sé. Ahí también sumaron una pregunta que dejaron en YouTube de Maru de Sico. Ay, aguárdenme que me perdí. Acá. En relación a lo último que mencionó Hernán, ¿cómo consideran articular una relación más dinámica y crítica entre estudiantes, docentes, extensión, luego y durante tanta virtualidad? Oh. Y en el medio la virtualidad. Yo creo que todo eso es un desafío enorme. Yo soy un poco refractario a la virtualidad, salvo que la veamos como un complemento de algunas cuestiones o la posibilidad de encontrarse con quienes estamos lejos, ¿no? Pero creo que hay que apostar a una recuperación del encuentro, de los espacios de reflexión, de pensamiento, de las clases, de todo. Además de repensar cómo las damos y todas las cuestiones pedagógicas que uno le puede criticar a la educación universitaria como una educación bancaria. Creo que hay algo del encuentro y del espacio físico que es importante, y por eso también no es, a ver, para mí no es casual o es muy contraproducente esa espacialidad tan fragmentada que tienen algunas de nuestras universidades, la UBA por ahí como el ejemplo máximo de esa dispersión absoluta de las facultades, la compartimentación de las disciplinas, ¿no? La JFAI como desafío interdisciplinario, transdisciplinario, casi inédito en la Universidad de Buenos Aires de lograr esta interdisciplinaridad que se ha logrado con la JFAI, desde física cuántica hasta sociología rural, no sé. ¿No? Eso es algo inédito no, muy poco común en universidades como la Universidad de Buenos Aires, que encima tiene esa dispersión geográfica donde la Facultad de Ciencias Sociales aún hoy no está unificada en un solo edificio, digamos, ¿no? Psicología también históricamente fragmentada. Entonces digo, no sé, no es que una ciudad universitaria unificada va a solucionar todos estos problemas, pero hay algo de esa territorialidad que se construye, que construyen los cuerpos, esas mentes pensando juntas, que hay que recuperar, ¿no? Y eso tiene que ver también con eso de las temporalidades, ¿no? Tener espacio y tiempo para poder estar juntos, pensando, debatiendo, discutiendo. Sí, perdón, universidades de todo el país, es cierto lo que me comenta ahí Federico, ¿no? Lo que digo, poniendo el ejemplo de Buenos Aires, que digo, es la universidad más grande del país y por otro lado es la más fragmentada de la Argentina, digo, en términos reales, digo, incluso de su política, ¿no? Es una federación de facultades con suerte, y las facultades son una federación de carreras, no son una universidad como tal, me parece, ¿no? Muchas veces se construye a sí misma como tal, pero no funciona como tal. No hay ese encuentro, ¿no? Entonces la JFAI como desafío me parece que es alucinante, es parte de la expresión académica de este intento de proto-movimiento social alternativo de la ciencia. Entonces hay algo de esta fragmentación, que en las ciencias sociales es más dura todavía porque ni siquiera te encontrás a discutir en tu propio instituto con tus colegas de equipo de investigación, porque cada uno trabaja en su casa, que hay que reconstruir un territorio del pensamiento académico, si se quiere, crítico.
Y que la virtualidad obviamente no ayuda a eso muchas veces, aunque en otras cosas, obviamente si es un complemento, lo facilita, ¿no? La posibilidad de interactuar con colegas de otros lugares, etcétera, de manera mucho más fácil, y organizarse también mucho más fácil. O sea, no sé, incluso para la acción callejera, digamos, vos no puedes suplantar una movilización o un estallido social por un tuitazo o por una cadena de WhatsApp. Ahora, las cadenas de WhatsApp pueden ayudar a un montón de cosas. No sé, me imagino que la organización del estallido del 2001 hubiera sido mucho más efectivo, si se quiere, gracias a un WhatsApp que hubiera existido, ¿no? Pero no lo podía suplantar, ¿no? Obviamente. Entonces ahí creo que hay un desafío que todavía tenemos que entender lo que nos pasó en estos 2 años de pandemia con la virtualidad y cómo usarlo como complemento de ese encuentro necesario e irreemplazable de los cuerpos pensando y accionando juntos, ¿no? Ahí hay un desafío que no tengo una respuesta concreta, salvo esas intuiciones. Perdón, y más allá de la potencia del meme como disrupción de la política en términos simbólicos, ¿no? Me parece muy interesante. Pero más allá de eso, creo que hay algo ahí que tenemos que recuperar esa gimnasia de la lucha en las calles, las rutas, los territorios. Bueno, a ver, creo que acá hay otra pregunta. Que dice, las JFI se fundaron justamente, no, claro, es un planteo que pone Pablo para complementar lo que decía antes. Las JFI se fundaron justamente para acercar experiencias y trascender colectivamente algunos sesgos, para pensarnos, aguarden un minuto, no sé por qué no puedo ver todo el chat completo. Ahí. Las JFI se fundaron justamente para acercar experiencias y trascender colectivamente algunos espacios y algunos sesgos, para pensarnos como sujetos sociales, trabajadores en clave para luchar territorialmente, de diversas maneras de hacer ciencia. En este sentido, aún falta un espacio como una coordinadora de las experiencias y que ordene los desafíos en las acciones. ¿Creen que la JFI podría brindar ese espacio? De hecho, ya Hernán planteó una tarea, ¿no? Esto de poder mapear e identificar los diversos espacios que ya vienen buscando estas prácticas y generando estas prácticas, ya sería hasta una tarea para una coordinadora. ¿Creen que las jornadas podrían ser un punto de partida para esto? Yo nunca descarto nada porque la acción social es una caja de sorpresas, digamos, ¿no? En ese sentido, nunca se sabe por dónde, no sé, Chile estalló porque aumentaron 30 pesos el boleto estudiantil. Obviamente no fue la razón del estallido, ¿no? Fue el detonante. Entonces las JFI yo creo que son un espacio, ¿no? ¿Cómo se dice? Es un espacio que muestra, ¿no? esta intersección entre lo académico y el formato académico con esos formatos insurgentes o subversivos o disruptivos. Insisto, la transdisciplina es de por sí para mí, en términos profundos, es de por sí disruptiva para la lógica de la ciencia actual, ¿no? Entonces eso ya es una cuestión muy importante. Yo no sé si la JFI va a ser el catalizador de todo este proceso, pero sí creo que es claramente una expresión de ese proceso que está en marcha y que está disperso, fragmentado, que es necesario articularse y entender quiénes somos y dónde estamos parados, y esa cartografía en términos amplios que planteaba Hernán claramente, y que la JFI puede ser parte de ese catalizador, no tengo duda. No sé si es la herramienta principal, digamos, ¿no? En ese sentido, pero sí es una herramienta más de las que han ido construyendo colegas y en las cuales podemos articularnos y por lo menos pensar y reflexionar para después llamar a la acción, ¿no? En ese sentido sí, sería parte de esa expresión. Y agregaría ahí como otro desafío, que es el relevo generacional, de la necesidad de dialogar en primera instancia con los estudiantes. Creo que una de las preguntas o reflexiones en el chat venía a cuento de eso, ¿no? Es decir, cómo pensar el vínculo. Bueno, ahí creo que lo planteaban en la clave de docentes y estudiantes.
históricamente, digo, pensando en 3 grandes ciclos de la lucha de clase en América Latina, pensando en la reforma del 18 y lo que genera y cómo en simultáneo se articula con la Revolución Mexicana, con las revueltas desde la Patagonia a la Semana Trágica, en fin, ¿no? Con todo lo que ahí genera de puente y de comunicabilidad. Ahí hay un primer ciclo, protagonista movimiento estudiantil. Segundo ciclo, década del 50, 60, si quieren el 68 mexicano, ¿no? La idea de autogestión académica, de universidad crítica. Y un tercer ciclo que es la impugnación al neoliberalismo, que se inicia en el 89 y que hoy se está reactualizando al margen de la debacle y del cierre de un ciclo gubernamental. O sea, a mí me parece más importante pensar en un ciclo de impugnación al neoliberalismo que desborda, que tiene una temporalidad propia, no acotable a los vaivenes gubernamentales. Y de nuevo, ahí hay un relevo generacional muy potente. O sea, Juan mencionaba Chile, y son estudiantes secundaristas de 15, 16, 17 años los que saltan los molinetes, pero también son jóvenes del pueblo nación mapuche, ¿no? que generan un relevo y un recambio en términos también étnicos, pero además, el 2018 y 2019 encontró a las juventudes estudiantiles, entre otras, feministas, denunciando la violencia heteropatriarcal y de género dentro de las universidades y fuera de ellas. Hubo un movimiento masivo en Chile, ¿no? Entonces, eso con sus particularidades también se dio en Colombia, de la MANE a las últimas huelgas, donde el sujeto estudiantil de la universidad fue un epicentro muy, muy amplio, ni que hablar en Haití, donde la mayoría de la población es joven, ¿no? Las juventudes populares, y ni que hablar en Ecuador, donde hay justamente un relevo, no solo en la CONAIE, sino a nivel estudiantil, de las juventudes en el plano educativo, pero diría a nivel popular también. Entonces, no es por desestimar a los docentes, pero las grandes transformaciones y procesos revolucionarios tuvieron a los estudiantes como protagonistas, ¿no? Hay un material muy lindo en Chile que se llama De actores secundarios a protagonistas principales, ¿no? Digo, pensando un poco cómo los secundaristas son los que tienden a ser protagonistas, y si pensamos los relevos del 2001, 2006, 2011 y 2019, siempre fueron juventudes, digamos, ¿no? Y siempre fueron juventudes vinculadas con un centro de gravedad que es lo educativo, no excluyente con el diálogo respecto de las luchas populares, todo lo contrario, ¿no? Pero ahí en ese anudamiento y articulación hay un pivote fundamental, ¿no? Es decir, cómo está pendiente quizás, y hay que ver esta coyuntura de crisis, cuán vital y urgente torna la necesidad de que también el cuestionamiento radical, la irrupción de estudiantes que puedan problematizar, habitar y luchar en el marco de ese territorio, sea la universidad, sea la escuela, pero también en diálogo con otras resistencias, hoy no requiere también de imaginación política y de inteligencia, ¿no? Es decir, porque bueno, esa articulación es más necesaria que nunca. Bueno, ya podríamos ir cerrando. Pobre Guille se tuvo que ir, tenía que ir a buscar a sus hijos, así que pidió disculpas y se tuvo que ir. Y ya hace bastante rato que estamos aquí en esta charla y ustedes, nada, creo que dejaron su vida en estas 2 horas. Así que con enormes aportes a la discusión. Muchísimas gracias a todos ustedes y gracias a quienes estuvieron. Hubo recambio en el medio de la charla, pero la verdad es que siempre estuvieron incluso muy activos para el intercambio, así que todos los que participaron también escuchando, muchísimas gracias. Si tienen ganas, podemos hacer un pequeño cierre, cada uno que esté interesado, 1 minutito nada más, como para cerrar la intervención, si les quedó algo en el tintero, y ya podemos dar por terminada la charla. Bueno, yo solamente retomar esta última pregunta que hacía, o intervención que hacía Matías en el chat, Matías Blaustein, que creo que es el desafío, ¿no? Que es la producción de conocimiento o síntesis intersectorial e interseccional de nuestras luchas, sería clave, ¿no? Para poder pensarnos, insisto, rearticularnos ya como movimiento social o como parte de los movimientos sociales desde estas ciencias insurgentes. Pero bueno, y creo que está el desafío, el germen, y ahí sí, confío también en eso, en las nuevas generaciones, en ese intercambio entre estos investigadores y docentes. Yo creo que hay una combatividad
inédita en el sistema científico argentino, por lo menos de nuestra generación y un poquito más arriba y sobre todo para abajo, de lógicas mucho más disruptivas de la que tenía la generación que hoy está como investigadores adjuntos o independientes cuando nosotros, nuestra generación, éramos becarios, ¿no? O sea, creo que ahí va a haber una posibilidad también de inteligibilidad de procesos de lucha, de lógicas de acción, etcétera, y de inquietudes con respecto a esto que es mucho mayor que antes. Pero bueno, por ahí es vano esto y no funciona así, pero bueno, creo que ahí hay una apuesta interesante. Y de nuevo, gracias por este espacio y estas reflexiones comunes con Les Compas. Muy, muy bueno. Lu. Nada, muy brevemente, y siendo muy reiterativa, tomaría también la última intervención en torno a, bueno, cómo reunir todas esas partes que nos constituyen, desnaturalizando la demanda de compartimentarnos, del mismo modo que lo estamos planteando en términos de cómo producimos conocimiento, con quiénes y para qué, también desnaturalizar la demanda de que ahora me pongo el traje de investigadora, me lo saco, me pongo el de docente, me lo saco, el traje de militante. Asumir la reunión de todo lo que somos en toda nuestra praxis y todo lo que viene con eso, digamos. Digo, no puedo estar diciendo esto que digo y después ir al aula y tener a mis estudiantes sentados callados y darles una teórica magistral desde un estrado. Digamos. Entonces digo, me parece que asumir la coherencia en la acción y en el pensamiento, pero sobre todo esto que lo que pensamos se traduzca en una praxis concreta en todos los órdenes de la vida, junto con todos los otros y todos los espacios que habitamos, es un desafío enorme, enorme, y que creo que es también una de las semillas posibles de transformación social. Gracias, Lu. Hernán. Felicitar por la iniciativa, ojalá que tenga continuidad en la clave del diálogo, de la discusión colectiva, ¿no? Del encuentro, y que se pueda, como horizonte, pensar en unas jornadas latinoamericanas en esta tónica, es decir, que el próximo encuentro se pueda componer, articular con otros más allá de las fronteras del Estado-Nación argentino. Bueno, maravilloso. Hernán nos ha tirado muchas tareas. Muchas gracias otra vez a vos, Hernán, a vos, Luciana, a Juan. Y los invitamos a que participen en el resto de las mesas y paneles de las jornadas, que miren el programa, que hay un montón de mesas y paneles todavía, quedan muy interesantes. Así que muchas gracias a todos. Y